Bueno, ahí están las estrategias y los notables cambios en la puesta en marcha, la ejecución de las mismas. Con López Obrador, en un tema de abrazos y no balazos, no parecía darse demasiada prioridad a la persecución de los delincuentes, de los criminales, y ahora parece que la cosa es distinta. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? Arturo Damar. Lucy, Manuel, Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Ves diferencia, Arturo, en la estrategia o no? Sí, yo creo que sí. Bueno, esto apenas empieza, una golondrina no hace verano, hay muchísimo camino por recorrer todavía, pero yo sí creo que hay que reconocer que lo primero que ya cambió es que se reconoce que frente a la delincuencia, la tarea fundamental del gobierno no puede ser dar abrazos, sino dar balazos. Entendido esto, mano dura en contra de la delincuencia, no necesariamente agarrar literalmente a balazos a los delincuentes, ¿no? Eso creo que es muy importante. Era el primer paso para poder empezar a poner orden en materia de seguridad, impartición de justicia en México. La siguiente pregunta, Manuel, es si esto ya se reconoció, aquí lo que juega contra la delincuencia son los balazos, no los abrazos, es hasta dónde estaría dispuesto el mismo García Harfuch de llevar a cabo esto, hasta dónde está dispuesto a llegar. La otra pregunta es hasta dónde lo van a dejar llegar, porque evidentemente que aquí tocaría muchos de los intereses del contubernio que hay entre la delincuencia y muchos funcionarios públicos que están involucrados. Sí, porque ¿no? a veces ya la frontera entre autoridad, entre gobierno y criminales, delincuentes, no existe. Se ve todo difuminada, es decir, no existe. La manera que opera el narco en México no se explica sin el contubernio con algunas autoridades. Sin duda. ¿Cómo lo ves, Lucy? Bueno, coincido, creo que es de entrada positivo que se esté anunciando un golpe de timón importante, una estrategia que de entrada anuncia acción después de pues lo que veníamos y que ya describía Arturo, lo que veníamos viendo en el sexenio anterior, una estrategia basada o centrada en esto de abrazos no balazos, en atender las causas, pero que a menudo pues solo se traducía en inacción ante el crimen organizado. Al menos esa es la percepción. Y yo creo que de entrada el hecho de que también se designe a una persona, a un civil, ¿no? A un responsable, ya también es un contraste importante. Y a un policía. Exactamente, porque también parte de la estrategia, creo que también por diseño de la administración pasada, pues era esta ambigüedad de que no sabías muy bien a bien quién era el responsable y sobre todo quién tenía que rendir cuentas. Y yo creo que esta estrategia que ya también pues describías se traduce en enfoques mucho más operativos. De entrada, un enfoque hacia la inteligencia con esta operación, por ejemplo, Enjambre, que me parece importante señalarla porque es una señal también hacia otras entidades donde precisamente la gobernanza criminal no se explica sin la complicidad de, evidentemente, autoridades locales. Entonces, de entrada, eso ya es una buena noticia. Por otro lado, estos decomisos relevantes de drogas, como el fentanilo, el aumento de detenciones masivas, se habla de 3.500 detenciones en 6 o 7 semanas que llevan al frente, además de que todo esto les permite evidentemente entregar cuentas muy alegres a los estadounidenses en enero próximo, cuando seguramente se van a reunir como parte, pues sí, de estas negociaciones que tenemos ya en puerta, evidentemente con el tema del tema. A ver, este decomiso de fentanilo, esta tonelada y media, por supuesto que es una estrellita en la frente, ¿no? En estas eventuales negociaciones que vendrán a estas alturas del partido, si esas 20 millones de dosis, como dice la presidenta Sheinbaum, iban a terminar en Canadá o en Estados Unidos, palomita para el gobierno de México. Sí. Y la presión surte efectos también. Sí, claro, y yo creo que hay una presión para entregar resultados inmediatos, hay una exigencia del lado mexicano, pero también evidentemente del lado estadounidense. La pregunta aquí es si esto realmente se va a traducir en una reducción en los índices de violencia o se va a quedar en un golpe mediático. Sin duda. Lo que vimos el sexenio pasado, Carlos, fue, aunque lo disfracen y lo vistan de otra cosa, fue el periodo de gobierno más sangriento en la historia de nuestro país. Bueno, más de 200 homicidios. Lo que vimos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue la renuncia explícita del gobierno a la tarea fundamental del Estado, que es garantizar la seguridad pública y
ejercer legal y legítimamente el ejercicio de la fuerza pública, el monopolio de la fuerza pública, y eso renunció el gobierno de AMLO a ese respecto. Hay un cambio fundamental al respecto que yo observo con muchas dimensiones, pero dos cambios que en la práctica me parecen fundamentales. Uno, y es algo que creo que está impulsando muy bien Omar García Harfuch, es tener presencia. Tener presencia, a lo mejor se podrá decir un poco tardía en el caso de Sinaloa, pero finalmente hoy está ahí. Hoy dijo que se va a quedar tanto como sea necesario. La estrategia de seguridad para pacificar Sinaloa, para arreglar ese problema que lleva ya meses, esa circunstancia, y creo que esa presencia, como lo mismo en el operativo Enjambre en el Estado de México, es fundamental, ¿no? Por un lado, yo creo que lo de Sinaloa hoy nos da un claro ejemplo de que la presencia es clave. Por otro lado, el otro tema fundamental, la coordinación, que creo que es algo que no teníamos en la sección anterior, aderezado porque no había ni siquiera una estrategia completa al respecto, pero hoy la coordinación se hace presente y el hecho de que tenga él el superpoder de la coordinación, como le ha sido aprobado, que esté efectivamente vinculada a la estrategia con la defensa, con Marina, con la Fiscalía, se ve reflejado en esas muchas detenciones, en el decomiso de armas, en el decomiso de la tonelada de fentanilo y muchas otras toneladas de otras drogas. Entonces creo que en la práctica es donde tenemos que ver los resultados. La gente de negocios suele hablar en un término en inglés que creo que vamos a empezar o deberíamos poner en tema de seguridad en México, que son Key Performance Indicators, ¿no? Son estos números que te dicen cuál es el desempeño de tal o cual indicador, cómo lo mejoras o cómo va empeorando y tienes que corregir la estrategia. Y creo que aquí vamos a empezar a ver datos duros que nos informe el general Trevilla, que nos informe Omar García Harfuch, la propia presidenta, en fin, y creo que sí es un cambio fundamental de lo que veíamos antes. Pues sí, se deja, como dices Arturo, de abrazar, digamos, a los criminales, de advertirles que los van a acusar con sus mamás o con sus abuelitas y se persigue a los delincuentes. Y además, mira, Manuel, esta es la exigencia de cualquier mexicano. Dice, no, es que claro, las presiones de Trump ya están surtiendo efectos, sin duda alguna que se debe a eso. Yo creo que cualquier mexicano lo primero que tiene que exigirle al gobierno es garantizar la seguridad en la medida de sus posibilidades. Es decir, no hay gobierno capaz de garantizarle a todos los ciudadanos todo el tiempo la seguridad. Siempre va a haber delincuencia. Sí. Pero hay grados. Hay un grado de delincuencia, digámoslo así, aceptable, ¿sí? Pero aquí hace mucho que superamos esos límites, ¿sí? Y ya los ciudadanos, yo creo que debemos decir un hasta aquí, porque al final de cuentas, ¿qué es lo único que justifica el cobro de impuestos, Manuel? El que te obliguen a entregarle parte del producto de tu trabajo, que con toda honestidad, porque eso sí se lo puedes exigir, total honestidad y la mayor eficacia posible, combatan a la delincuencia. Ahora, aquí sí hay un contraste, ¿no? Es decir, se habló mucho de la continuidad y se ha hablado mucho de la continuidad de la 4T, de la Cuarta Transformación, del segundo piso y de un camino, digamos, una ruta ya marcada por Andrés Manuel López Obrador. En este caso, en el tema de la seguridad, en el terreno del combate a la violencia, ¿ven una distancia entre López Obrador y Claudia Sheinbaum? Sí, yo creo que quizás sea uno de los temas o una de las áreas en donde más es notorio, digamos, el contraste. Sí intentan establecer un equilibrio entre el legado de López Obrador con este tema de seguir atendiendo las causas de la pobreza, la falta de oportunidades, etcétera, pero sí hay un viraje importante. Es un viraje institucional, es un viraje que se traduce en una reforma, en una estrategia, en facultades plenamente identificadas, delimitadas. Habrá que ver si esto efectivamente se traduce en resultados y sobre todo qué resultados vamos a medir, porque también recordemos que como parte de esta pues estrategia mediática sobre todo y de narrativa del sexenio pasado, ni siquiera nos podíamos poner de acuerdo sobre qué cifras medían o no los resultados de seguridad. Había un discurso que insistía en una reducción en la tasa de homicidios y otro que decía no, simplemente logramos pues establecer una tendencia a la baja, más los homicidios, al menos la tasa al día seguía aumentando y aumentando. Entonces, ya de entrada tendría que haber, creo yo, un orden en ese sentido. Pero creo que si no existe como tal esta coordinación que el propio Harfuch ha calificado como absoluta, que tiene que ocurrir entre pues las policías estatales, y sobre todo las fiscalías, porque aquí hay un tema fundamental. El modelo de seguridad de la Ciudad de México es considerado como, pues al menos del sexenio pasado, el que encabezó Claudia Sheinbaum, pues fue
calificado como exitoso, mas no hay que olvidar que sí hubo golpes fallidos. Hay que recordar que uno de los más importantes, anunciado en octubre de 2019 contra la Unión Tepito, se tradujo en 31 detenciones, que a las pocas horas se convirtió en 26 liberaciones, porque no se había justificado mediante la Fiscalía y el trabajo, evidentemente, de inteligencia ministerial, etcétera, las propias detenciones. Entonces, si no se fortalece también el andamiaje institucional de las fiscalías y los procesos judiciales, no vamos a ver una traducción de estas detenciones en sentencias, por ejemplo, y el índice de impunidad va a seguir siendo uno de los mayores. Hay un tema que yo creo que también es muy importante, que es el contexto en el que está ocurriendo este viraje, y este contexto es que ha ganado en Estados Unidos Donald Trump y que tiene Estados Unidos con su nueva presidencia una exigencia muy fuerte para México para resolver el problema de seguridad aquí, porque les afecta directamente a ellos. Yo tuve una reunión con gente del entorno más cercano de Donald Trump en estos días y me dicen que hay 3 grandes temas. ¿No habrá sido con Jared Kushner? No, casi. Pero fases importantes que estarán viéndose en la relación de Estados Unidos con México. El primero es que tiene que controlarse aquí la frontera, la migración, de lo cual ya hemos hablado mucho. La segunda fase tendría que ser la parte de comercio, la revisión del TEMEC, que es lo que quizá ha sido más visible para todos con el tema de los aranceles que Trump quisiera poner. Y la tercera, que es la más peligrosa, en donde preferentemente no deberíamos llegar, es que Estados Unidos nos clasifique como un riesgo de seguridad nacional para ese país. Hay gente dentro del entorno de Trump que quiere invertir las fases y que quiere primero empezar por declarar a México como un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, después ver qué podemos comerciar con ellos y en tercer lugar ver en orden de preponderancia el tema de migración, no porque no sea importante, pero al parecer digamos, este entorno de prioridades para la administración entrante de Estados Unidos está impactando muchísimo también aquí la percepción y las acciones que está tomando el gobierno de Claudia Sheinbaum, que yo creo que responde adecuadamente a ello. Vimos la llamada que hizo con el presidente Trump, mucho centrado en el tema de la colaboración comercial, lo cual me parece muy bien, pero lo que quizá no estamos todos informados, ¿no? Porque es algo que se habla más bien entre los líderes de los países, es justamente esa sensibilidad que para ellos, en este caso, es muy particular, importante, lo de seguridad nacional para Estados Unidos es fundamental, quieren una frontera segura y si no, pues nos iría particularmente mal en el tema comercial. Entonces creo que ahí la presidenta no se está equivocando, al contrario está haciendo bien con esta estrategia de seguridad que estamos discutiendo y está poniendo una coordinación civil con Omar García Harfuch que me parece que responde justamente a esta necesidad. Y por eso esas señales importan y esos mensajes. Claro. La forma es relevante. A ver, el que el secretario de Seguridad esté en territorio, duerma en uno de los estados que tiene una espiral de violencia descontrolada absolutamente, y el que hayan bajado el perfil los secretarios, por ejemplo, de la Defensa y Marina, muy distinto a lo que vimos en el sexenio anterior, todo eso importa y todo eso tendría que impactar también. Sí, y Manuel, y otra cosa muy importante, la información que se está manejando ahora. En el sexenio anterior, cuando se hablaba de seguridad e impartición de justicia, la información tenía que ver fundamentalmente con cómo evolucionaban los asesinatos y la gente desaparecida. ¿Cuánto hace que no escuchábamos, por ejemplo, información relacionada con personas detenidas por delitos de alto impacto, con toneladas de drogas aseguradas, por armas de fuego aseguradas, por laboratorios clandestinos desmantelados, que es la información que ha fluido en los últimos días? Bueno, hubo un descomiso de 1,5 toneladas de fentanilo y dijo todo el sexenio, lo que dijo aquí Andrés no Manuel se López producía Obrador, fentanilo. que acá no había laboratorios. Entonces, a ver, ya desde cómo está fluyendo la información y el tipo de información que se está dando, desde mi punto de vista, sí es un cambio importante. Ahora, esto apenas empieza, Manuel, y una golondrina no hace verano, mucho menos en otoño. Sin duda, sin duda. Ahora, las palabras importan. Ahora que mencionábamos lo que ocurrió en el sexenio anterior, decía López Obrador, no hay más violencia, hay más asesinatos. No sé si los asesinatos eran pacíficos o no se daban con lujo de violencia, pero fraseaba ese tipo de cosas que generaban mensajes pegajosos que se repetían, además lo repetían en redes sociales y, digamos, sus altavoces lo trataban de llevar a distintos terrenos, pero la realidad era muy distinta. Y la realidad ahí está en Guanajuato, en Zacatecas, en Sinaloa, en Guerrero, en Chiapas, por todo el país. Hay un baño de sangre y hay regiones enteras
fuera de control. Retomar ese control no va a ser cosa sencilla, no está haciendo cosas sencillas. No, evidentemente no, y para muestra precisamente lo que está ocurriendo en Sinaloa, donde también tienes a un gobierno local que insiste con estas narrativas de minimizar, de disfrazar, de atacar, de señalar a todos menos a sus propias responsabilidades, ¿no? O rendición de cuentas. Llama a los empresarios exagerados, les dice a los ciudadanos que no tengan miedo, que no se paralicen, que lleven a sus hijos a las escuelas, que salgan a la calle, mientras todos los días vemos pues uno y otro reporte de atrocidades que ocurren en el caos estado. Con el estallido de este vehículo, o del tanque de gasolina, o de un dron, o de un petardo. Que es igual de grave en cualquiera de los dos casos. Sí. Y yo creo que sí, de entrada es importante lo que tú señalas, ¿no? El mensaje importa, las palabras importan, y por eso también pues yo sí aplaudo que de alguna manera el secretario pues comunique, más no sé si tenga que ser como tal, ¿no? Necesaria esa función, porque lo que uno quiere es a un secretario que esté operando, no comunicando. Entonces eso pues también habrá que ver si a la larga va a ser sostenible, pero por lo pronto yo creo que es positivo el viraje. Yo creo que la preocupación ciudadana sigue, porque esto no ha terminado, como bien dice Arturo, pues una golondrina no hace verano, y la exigencia ciudadana tiene que seguir. Este tema, la herencia, yo creo que dejó AMLO una herencia maldita de personas enquistadas en muchas estructuras de Morena, sí, en gobiernos locales. Esto del operativo Enjambre me deja atónito, ¿no? Ver que mandos, una presidenta municipal en Coacalco, en Ecatepec. Entonces, pero hubo 7 fugados, es decir, todavía hay fugas de información. Por ahí, oye, además faltan los jefes de ellos, ¿no? Porque están detenidos los encargados de seguridad, una alcaldesa, pero es la gente ¿a que quién gobierna? le reportaban ellos? A los capos, a los jefes y es la gente que gobierna en los municipios, eso me parece gravísimo. ¿Dónde está la operación Enjambre del resto de los estados? Colaborando con el cártel Jalisco, Nueva Generación, una cosa de locura, ¿no? Que no puedo imaginar en el entorno de la capital, además, ¿no? Sí. Eso me parece terrible, pero más allá creo que sí, hay que aplaudir lo que está ocurriendo, pero mantener la exigencia ciudadana, porque necesitamos saber datos constantemente. Yo creo que sí se tiene que comunicar, pero tenemos que seguir viendo al secretario en la operación, ¿no? Arreglando eso. Sin duda. Yo creo que lo primero que se requiere es que el gobierno quiera combatir al crimen, dando balazos cuando se necesite, y parece ser que ya está queriendo. Ahora, las dos preguntas, Manuel, las repito. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar García Harfuch? Y más importante, ¿hasta dónde lo van a dejar llegar? Pues parece que ahora tiene margen y lo está aprovechando. Y qué bueno, platicaba con una periodista de Sinaloa que me decía, la gente está esperanzada porque está ya el secretario. Porque con el gobernador actual que gobierna muy poco, con los funcionarios que tienen a la zona convertida en una zona de desastre, pues un poco de esperanza alimenta, y por eso la forma, el mensaje, la presencia importan e impactan. Gracias, Arturo. Muchas Manuel, gracias. Gracias, Lucy. Gracias. Decían, llegó Batman, eso decían. Más no el presupuesto. No hay que olvidar que hubo un recorte del 40% a la Secretaría de Seguridad. Se va a necesitar lana también. Gracias, muy buenas noches, hasta mañana. Pásala bien.